¿Cómo están? Nosotros aquí calentitos, afuera un frío, mejor no hablar del frío que hace hoy. Y encima se está nublando y en cualquier momento empieza a lloviznar o llover. Pero no importa, con el mismo entusiasmo de siempre, los invitamos a este recorrido supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Sí, nos vamos al infinito, a las noticias del momento en ciencia, salud y tecnología. Una que no están en el infinito, sino bien real y que está ocurriendo aquí en la Argentina en estos momentos y en otros países de América Latina, pero en la Argentina, la Sociedad Argentina de Infectología advirtió esta semana que están registrándose aumento de casos de gripe, un pico importante de casos de gripe con hospitalizaciones. Así que quienes no se hayan vacunado, aprovechen, aplíquense la vacuna, los que estén, por supuesto, dentro de los grupos de riesgo de forma prioritaria. Y así, bueno, se van a evitar las complicaciones que pueden surgir por la gripe. La gripe no es tan inocua en algunos casos, puede complicarse, puede llevar a una neumonía, puede llevar a hospitalizaciones. Teniendo una vacuna, lo mejor es evitarlo. Personalmente ya estoy vacunada, así que invito a todos aquellos que estén dentro de los grupos de riesgo y en particular mayores de 65, personal de salud, bueno, ellos ya saben, pero todos quienes tengan que vacunarse es libre, gratuita, pueden ir a cualquier vacunatorio y prevenir complicaciones por la gripe. Además, se está dando la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, primer año que tenemos vacuna contra el virus sincicial respiratorio, así que aprovechar esto que está dentro del calendario nacional. Y con estas noticias del momento, ya mismo nos vamos, iniciamos otro viaje al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos cuáles son las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar como lo hacen habitualmente. Estamos muy contentos que estén del otro lado acompañándonos hasta las 13 en vivo a través del Destape Sin Fin, a través del Destape Mundo, AM 1070, y también nos pueden seguir a través de los canales de YouTube del Destape, a través de la TDA y del canal número 20 de Telecentro. Sus mensajes, si son tan amables, al WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También, si así lo desean, nos pueden escribir a través del chat de YouTube o a estas direcciones de Twitter que también tenemos abiertas para ustedes, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Además, recuerden, todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de los contenidos durante la semana, donde quieran y cuando quieran, lo pueden hacer. Como muy simple, ingresan a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos del programa, desde talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo, www.norabar.com.ar. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos con la primera entrevista de Al Infinito y Más Allá. Así es, y aprovechamos que ayer fue el Día Mundial de la Tiroides para investigar y explorar un poco más este tema. Es una glándula muy chiquitita, pero que trae problemas a muchísima gente. Incluso hay personas diagnosticadas con trastornos de tiroides que tal vez no deberían recibir medicación. Esto lo aprendí este jueves con uno de los mayores especialistas en el tema, y que hoy invitamos a nuestro programa, el doctor Eduardo Faure.
Especialista en endocrinología y metabolismo por la Universidad de Buenos Aires, subespecializado en tiroides y cáncer de tiroides. Miembro del Departamento de Tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Miembro además de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y director del Centro de Endocrinología Buenos Aires. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buen día, Nora, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por atendernos. Y sí, nos cruzamos esta semana en un programa en el que siempre voy los jueves y dije, qué mejor que invitarlo al infinito y más allá, porque realmente los problemas de tiroides parecen estar por todos lados. Después de cierta edad, incluso en personas jóvenes, es muy frecuente escuchar, tengo hipotiroidismo, tengo problemas de tiroides. Yo conozco muchas personas, en particular con hipotiroidismo. También hay otras que tienen, al contrario, una función exagerada de la glándula, hipertiroidismo. Pero incluso entre chicas muy jóvenes, tanto que me hace pensar si hay algo en nuestro estilo de vida, algo en lo ambiental que está promoviendo el aumento de casos de personas con problemas de tiroides. ¿Qué ocurre? ¿Está creciendo esto? En realidad, en frecuencia, como vos dijiste, exactamente, es más frecuente el hipotiroidismo, casi el 10% de la población lo puede tener, es algo muy frecuente el hipotiroidismo, sobre todo subclínico, y el hipertiroidismo, que sería la hiperfunción tiroidea, se da hasta en un 1% aproximadamente de la población. Es más, está aumentando la frecuencia en algunas estadísticas. Probablemente creemos que el aumento de la patología tiroidea, ya sea funcional como nodular, se deba a que estamos diagnosticando mejor la enfermedad, por un lado, y por otro lado también todo el tema de tóxicos, disruptores endocrinos y exposición a radiaciones jueguen un factor fundamental en este aumento de la prevalencia. Pero como vos dijiste inicialmente, hay un porcentaje de pacientes que inclusive pueden estar medicados con levotiroxina y no necesitarlos. Hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, donde hicieron una evaluación de los pacientes hipotiroides y prácticamente un 30% de los pacientes estaban tomando medicación y no la necesitaban. Nosotros ahora lo estamos replicando en Argentina, en nuestra sociedad, ese trabajo lo estamos empezando a hacer para tratar de evaluar si en Argentina también pasa lo mismo. Claro, porque muchas veces, como la glándula tiroides influye en tantos sistemas fisiológicos, tiene que ver con muchísimos sistemas de nuestro organismo, y uno de ellos es, por ejemplo, la ganancia de peso cuando actúa poco. Mucha gente que tiene problemas para perder peso dice, ay, seguro que es por la tiroides, ¿no? Y entonces un poco como que insisten en su médico o médica, en ese tema, ¿no? ¿No será claro, que tengo sí. mal la tiroides y por eso no puedo bajar de peso? Sí. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, en realidad es la función, una de las funciones de las hormonas tiroideas es actuar sobre el metabolismo, la utilización de la energía y la producción de temperatura corporal, y la disfunción tiroidea puede generar una ganancia de peso no explicado. Pero esa ganancia de peso en general no es tan significativo como para realmente justificar un aumento desmedido de peso. En general, uno considera que un hipotiroideo habitual puede aumentar 2, 3, 4, 5 kilos por el hipotiroidismo, que uno lo medica y desciende de peso porque pierde líquido y pierde ese exceso de retención de líquido que tiene el hipotiroideo. El resto del peso por arriba de esos kilitos de más probablemente se deba más a una falta de actividad física o un exceso en el consumo de calorías que a la patología tiroidea. Pero bueno, por suerte es una alarma, ¿no? Porque muchas veces eso nos lleva a un diagnóstico de una enfermedad que tiene otras implicancias y que nosotros al medicarlo evitamos complicaciones futuras como puede ser problemas cardíacos, trastornos severos,
que si no tuviéramos esa alarma dentro de la población, muchas veces pasa desapercibido. Claro. Ahora, ¿cuál es? Este podría ser un síntoma, pero 3, 4 kilos, uno generalmente, es difícil, digamos, que se adviertan como, Sí. como algo que verdaderamente tiene que ver con la tiroides, ¿no? Uno generalmente dice, no, me sobran 20, debe ser por la tiroides, pero no sería el caso. Pero ¿cuáles son los síntomas a los que debemos prestarle atención como para hacer una consulta? Una consulta. Bueno, con respecto a la tiroides, yo siempre refiero que hay dos grandes alteraciones que uno debería prestar atención. Una es lo anatómico, es decir, la alteración en cuanto al tamaño de la tiroides y la aparición de nódulos, que eso es un tema que es bastante frecuente y que si en estudios poblacionales ecográficos llega a encontrarse casi en un 70% algún nódulo por ecografía. Y por otro lado, que eso se puede manifestar con un bulto en el cuello o algún aumento de tamaño del cuello. Y por otro lado, la manifestación de la disfunción tiroidea en más o en menos, es decir, hipertiroidismo o hipotiroidismo, cuando es en menos. La manifestación del hipotiroidismo es el aumento de peso, la fatiga, debilidad, piel seca, caída de pelo, constipación, trastornos menstruales, dificultad para quedar embarazadas en las chicas en edad fértil. Esas sintomatologías son las más comunes dentro de la patología de hipotiroidismo. Ahora, La inversa, sí. perdón, digo, son síntomas bastante sigilosos, diríamos, ¿no? No son, no se imponen así, Inespecíficos, ¿no? digamos. Claro, si uno dice estoy son cansada, inespecíficos. puede ser porque trabajo mucho, porque, en fin, Mm. duermo poco. Y a veces es difícil. ¿Usted recomendaría un chequeo de la tiroides cada cierta edad o a partir de cierta edad? En realidad, sí, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Es decir, frente a estos síntomas, uno empieza a tamizar e investigar un poco más en la población qué sería más probable que tenga patologías tiroideas. Por ejemplo, familiares con enfermedades tiroideas como tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, es más probable que podamos tener dentro de estos síntomas como causa un problema de tiroides. Aquellos que recibieron radiación en cuello por otras enfermedades oncológicas como tumores, etcétera. Pacientes mayores de 50 años, ya que la población adulta mayor tiene mayor probabilidad de tener hipotiroidismo. Aquellos pacientes que reciben medicación que afecten la tiroides, como algunos antiarrítmicos como la miodarona o el atransil, o que reciben litio para los trastornos de tipo psiquiátricos, de alteración de la ansiedad o maníaco-depresivos. Aquellos pacientes que, a pesar de corregir factores ambientales desde el punto de vista de alimentación, de descansar bien, persiste con los síntomas sin encontrar una explicación, vale la pena consultar con el médico de cabecera y decirle, bueno, podré tener patología tiroidea por estos síntomas, cosa que con un simple análisis de sangre lo podemos chequear. Eso es para el hipo. Exacto. Y para el hipertiroidismo, claro, para el hipertiroidismo, que sería lo opuesto, es común que el paciente que tiene taquicardia, que está ansioso, que pierde peso, que no puede dormir, puede ser explicable para la tiroides. Muchas veces nos pasa que vienen pacientes derivados de una guardia porque lo malinterpretan como cuadro tipo pánico, por ejemplo, y en realidad el paciente está hipertiroideo, que tiene tanta hormona tiroidea que tiene manifestaciones a veces como el pánico, taquicardia, temblor, calor, nerviosismo, que uno dice, no, estoy nervioso. Y en realidad es porque tienen exceso de hormona tiroidea y no lo sabían. Claro. Ahora, es bastante, digamos, entre comillas, sencillo para un especialista detectar o controlar la función tiroidea, porque se puede hacer incluso a partir de un análisis de sangre, ¿no? Exactamente, es decir, que la determinación o el estudio, cuando nosotros sospechamos clínicamente y por antecedentes una patología tiroidea, pedimos un estudio de sangre para el dosaje de TSH, que es la hormona hipofisaria que regula la tiroides, T3 y T4, que son las dos hormonas que produce la glándula. Con eso pesquisamos si son hipo o hipertiroideos y en algunos casos pedimos unos anticuerpos que son los responsables desde el punto de vista autoinmune de generar esas patologías.
pero sí es muy fácil, lo podemos hacer en cualquier laboratorio, no es algo muy complejo, los resultados están de un día para el otro, es decir, que es fácil de poder estudiarlo. Y doctor, también lo que se ve es que están apareciendo casos de cáncer de tiroides, incluso en personas jóvenes, un poco acompañando este aumento de esta incidencia creciente de cáncer en jóvenes que está llamando la atención de especialistas. También ocurre en cáncer tiroideo, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede Sí. tratar, curar? ¿Qué pasa cuál es la trascendencia de la aparición, por ejemplo, de un cáncer a veces en personas de 30 años? Sí, en realidad lo que vos decís es real. Hemos detectado en las últimas 3 décadas un aumento significativo en el diagnóstico de cáncer de tiroides, perdón, y que realmente en Argentina nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos hace 10 años, donde vimos en nuestra población del hospital que en 30 años triplicamos el diagnóstico de cáncer de tiroides, que es un poco lo que se está viendo, es decir, aumento de prácticamente 3 veces en la incidencia de las últimas 3 décadas. Probablemente esto se deba más a un diagnóstico más certero que a una incidencia mayor real. ¿Por qué? Porque estamos detectando cada vez tumores más pequeños que antes no se veían. Es decir, de la gran mayoría de cáncer de tiroides que tenemos en la actualidad, la mitad aproximadamente de lo que vemos en el consultorio son tumores menores de 1 centímetro, que eso significa que son tumores que probablemente lo tengas durante muchos años y no te des cuenta y el paciente no tenga sintomatología vinculado con eso. Lo importante estaría vinculado con aquellos tumores de tiroides que nosotros lo detectamos por la aparición de un nódulo en el cuello, que el paciente lo note, y ahí sí ese caso es más relevante que si lo detectamos por ecografías y menores de 1 centímetro. Decimos que en ese caso son tumores de muy buen pronóstico, de bajo riesgo, que inclusive en algunos casos ni siquiera lo operamos. ¿No los Es decir, operan? el microcarcinoma de tiroides, que así lo llamamos a los tumores menores de 1 centímetro, en personas mayores de 50 años podemos hacer lo que llamamos vigilancia activa, es decir, observarlos y tomar la conducta activa de cirugía si el tumor crece determinado porcentaje en el tiempo de evolución. Y vemos realmente que el tumor queda estable durante años, no crece. Cuando son tumores, cáncer de tiroides diferenciados, que llamamos papilar, podemos tomar esa conducta. O sea, no genera fácilmente metástasis. No, en general la mayoría de los carcinomas papilares, así llamamos, que es el más frecuente de todos los cánceres de tiroides, en el 85% prácticamente de los tumores de tiroides son diferenciados, tienen una muy buena evolución, muy buen pronóstico y poca probabilidad de metástasis a distancia. Eso se ve entre un 5 y un 10% de todos los cánceres de tiroides y que en general cuando lo detectamos tan tempranamente como está sucediendo ahora, la probabilidad de metástasis a distancia con riesgo de mayores tratamientos o inclusive riesgo de sobrevida es bajo, por suerte. Y doctor, usted mencionó, volviendo al tema de las personas que están a veces medicadas sin necesidad, ¿cuál sería el criterio para iniciar el reemplazo de la hormona tiroidea, ¿no es cierto? En el caso de los hipotiroidismos, el tratamiento de rutina es darle una pastillita a la mañana. Reemplazo, exacto. Claro. Entonces, ¿cuál sería el criterio para decir, bueno, empiezo a... El criterio de tratamiento, claro, el criterio de tratamiento con reemplazo hormonal, uno tiene que evaluar varias cosas en el paciente. Desde un punto de vista de laboratorio, tener una TSH que esté por arriba de 10, en general, eso hablamos de un hipotiroidismo manifiesto, es clínico cuando ya vemos que las hormonas T3 y T4 empiezan a bajar. Entonces, coincidiendo o sumando la clínica del paciente más el laboratorio, si tiene tiroiditis acompañando como causa del hipotiroidismo, uno inicia la levotiroxina. Hay situaciones especiales como las chicas que están buscando embarazo
o inclusive una paciente que esté embarazada, es una situación especial donde uno tiene que ser más cuidadoso, sobre todo por el tema de que la hormona interviene en el crecimiento y desarrollo del bebé, así que en esos casos uno debería inclusive iniciar tratamiento con valores de TSH más bajos, pero en personas adultas, si tienen clínica de hipotiroidismo y tiene TSH por arriba de 10 y tienen, por ejemplo, anticuerpos positivos, que lo interpretamos como una tiroiditis autoinmune, uno inicia la terapia hormonal de reemplazo. Nos pasa, como decís vos, que hay un porcentaje que no tiene que tomarlo, que yo veo un paciente por primera vez que me dice, bueno, estoy tomando levotiroxina de hace muchos años. Y entonces los empezás a interrogar y ves que no tiene una reevaluación. Entonces suspendemos la hormona tiroidea si no tenemos el diagnóstico certero de hipotiroidismo, rechequeamos los valores y bueno, y nos está pasando que hay un porcentaje de casi un 30% que uno puede suspender la medicación y no requiere de nuevo el tratamiento. Doctor, y la última por hoy. La última por hoy. ¿Qué pasa? Digamos, dijimos que las hormonas tiroideas influyen en una cantidad de sistemas y que los síntomas al mismo tiempo a veces son subclínicos, o sea, la persona no se da cuenta porque son inespecíficos y son leves y a lo mejor tiene disfunción tiroidea pero no lo sabe. ¿Qué pasa si, habiendo una disfunción que requiere la suplementación con hormonas tiroideas, no se hace eso, no se trata y no se controla? ¿Qué puede ocurrir? ¿En qué influye? Claro, bueno, ahí serían las complicaciones del hipotiroidismo no tratado. El hipotiroidismo no tratado está asociado a varias alteraciones. Una de las fundamentales es el aumento del colesterol, el aumento de la presión, el aumento del riesgo cardíaco, bueno, aumento de peso, trastornos a nivel neurológico, depresión. Muchas veces pasa que pacientes depresivos que nunca le pidieron estudio tiroideo y cuando le empezamos a dar hormona tiroidea la persona revive. Y el riesgo también está en personas mayores, no tanto porque no sepan, sino que lamentablemente a veces en adultos mayores que están en instituciones, que tomaban levotiroxina y se olvidaron de tomarlo, si el cuadro es severo pueden inclusive hasta entrar en coma. Y eso le llamamos coma mixedematoso. Y es un cuadro grave. De ahí la importancia de siempre estar alertas a los antecedentes, a tener una buena historia clínica, de poder seguir con el mismo médico que conoce la historia del paciente para evitar estas complicaciones tan severas y diagnosticarlo adecuadamente para poder tratarlo y evitar esas complicaciones, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo, esto nos pone en alerta para tomar en serio a esta glandulita tan pequeñita que está en el cuello, que es, no hace mucho aspaviento, pero usted lo acaba de mencionar, si no funciona bien, la verdad es que trae complicaciones. Pueden ser importantes. Acá me están avisando que parece que hay alguna pregunta. Sí, cómo no. Sí, Nora, un oyente dice que su abuela y su madre tienen, si eso lo predetermina él, pregunta. En realidad, el antecedente familiar, digamos, lo más frecuente dentro del hipotiroidismo como causa es la tiroiditis autoinmune, que se ve en el 12% de la población general. Y la tiroiditis autoinmune, que es una enfermedad en general genética, pues está asociado a otros miembros de la familia, puede darle mayor riesgo a que esa persona tenga problemas de tiroides. Por lo tanto, es importante que al médico de cabecera le diga, mira, mi mamá y mi abuela tienen problemas de tiroides. ¿Tengo posibilidades de tenerlo? Entonces, con una determinación de una TSH y un anticuerpo, lo chequeamos sin problema. Claro, bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Tuvimos el lujo de hablar con una de las personas que sabe más sobre el tema. Es como hablar con la enciclopedia de la tiroides. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nora. Muchísimas gracias por estos minutos. Hasta la próxima. Y le mandamos un gran abrazo. Sin duda que habrá una próxima para hablar de este tema que afecta a muchísima gente, como decíamos. El doctor Eduardo Faure es especialista en endocrinología y metabolismo por la Universidad de Buenos Aires, especializado en tiroides y cáncer de tiroides,
miembro del Departamento de Tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y director del Centro de Endocrinología Buenos Aires. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Especialistas del CONICET, Nora, identifican una molécula que regula la respuesta al estrés. ¿Cuál será? A ver, qué interesante. Sí, este es un golazo de un equipo de investigadores argentinos que trabajaron con colaboradores en Alemania, en Estados Unidos. El laboratorio, liderado por el investigador del CONICET, Damián Refojo, director del IBIOBA, Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, es el responsable del estudio que acaba de ser publicado en la revista Science Advances. Son los que se ven en la foto para quienes nos están siguiendo por YouTube o por Canal 20. El estudio se realizó en cultivos neuronales y modelos de roedores in vivo y abre camino hacia un posible uso de nuevas terapias de ARN, como el de las vacunas, pero en este caso para el tratamiento de trastornos psiquiátricos cuyas bases patológicas aún no se conocen muy bien. Es un tipo de ARN muy particular. ¿Qué hicieron Refojo y su equipo? Ellos lograron, después de un trabajo de 8 años, caracterizar funcionalmente un subtipo específico de ARN llamado circular, que es especialmente abundante en las neuronas y que es una molécula que era prácticamente desconocida y de la que a partir de este trabajo se sabe que funciona como un promotor de la neurotransmisión sináptica, o sea, de la comunicación, del diálogo entre las neuronas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad son las afecciones mentales más comunes en todo el mundo. En 2019 afectaron a más de 300 millones de personas y es el trastorno mental número uno en la Argentina. Nuestros genes neandertales provienen de un periodo en el que los humanos modernos convivieron, se cruzaron sexualmente y tuvieron descendencia con ellos hace 47.000 años. Así es, tuvieron hijitos. Mira vos. Sí. La mayoría de las personas que vivimos hoy tenemos un pequeño porcentaje de genes heredados de los neandertales, todos los que no somos africanos. Es el legado perdurable de los vínculos prehistóricos con nuestros primos ya extintos. Pero los investigadores venían debatiendo desde hace tiempo cuándo y cómo había ocurrido ese cruce y si habían sido aventuras únicas o citas comunes, o sea, una costumbre que se prolongó en el tiempo. Ahora, un análisis de genomas antiguos y modernos sugiere que el ADN neandertal de los pueblos contemporáneos viene de un único y prolongado periodo de interacción entre los humanos modernos y estos parientes antiguos hace unos 47.000 años. Los hallazgos se publicaron la semana pasada en un sitio de preprints, o sea, de trabajos que no están revisados todavía por pares, que se llama bioRxiv, y recibieron comentarios positivos porque precisan la línea de tiempo de esta coyuntura misteriosa en la historia de la humanidad. Es el primer artículo que utiliza docenas de genomas antiguos de Homo sapiens para abordar esta cuestión y puede tener implicancias respecto de otros eventos importantes en la evolución humana, como por ejemplo el poblamiento de ciertas regiones del planeta. Contrariamente a lo que se piensa, Nora, Internet tendría efectos positivos en el bienestar de las personas, su sentido de satisfacción con la vida y el de propósito. A ver. Sí, siempre nos estamos repitiendo que nos hacen mal las redes sociales, Internet, etcétera. Pero bueno, este estudio parece ir en la dirección contraria. Las personas que viven cerca de espacios verdes,
acá se nos mezcló una noticia, pero el estudio lo que muestra es que Internet, en realidad, en lugar de conspirar en contra de la salud mental, les ayuda a mantenerse en vínculos con el resto de la humanidad. Incluso va en contra de esta sensación de soledad que tienen muchos en medios urbanos. Así que tal vez no haya que tomársela tanto con Internet, sino que sea algo que ayuda a las personas a no sentirse tan aisladas. ¿Sabías que... ¿Sabías que Mujeres silenciadas en la Edad Media, de Sandra Ferrer, publicado por Punto de Vista Editores, recupera una época especialmente difícil para las mujeres, que sin embargo nos dejaron un legado de sabiduría, conocimiento y grandeza del que poco a poco vamos descubriendo su profundidad e importancia? Cristina de Pizan, Hildegarda de Bingen, Sabine von Steinbach, Jacobá Felicier, Beatriz de Día, María de Francia, Matilde de Magdeburgo, Catalina de Siena, Brígida de Suecia, Alice Keidler o Gertrudis de Jefta son algunas de las protagonistas de este libro que invitan a un viaje al mundo de las catedrales, al nacimiento de las universidades y al crecimiento de las grandes ciudades europeas. Una obra recomendable no solo por la seriedad de su documentación, sino porque da una visión precisa de la sociedad a lo largo de la historia y les devuelve la voz a mujeres que carecieron del reconocimiento que merecen. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos hasta las 13 en vivo, como siempre, a través de AM 1070, a través del canal de YouTube, a través de TDA, a través del canal 20 de Telecentro. Nos pueden seguir, estamos muy contentos que estén del otro lado participando activamente a través de nuestras vías de comunicación. Y recuerden, todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de los contenidos del programa, lo pueden hacer. ¿Cómo? Ingresando a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos del programa desplegados para escuchar y disfrutar en formato podcast. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Ustedes están participando también a través del canal de YouTube. Leemos algunos de los mensajes. Patricia Marcela Peirano dice: hola, buenos días. Desde Cosquín los escuchamos con atención. Aguanten las vacunas que salvaron millones de seres humanos. Muchas gracias, Patricia. Carlos Bianco Nora también nos escribe a través de ahí. Bravo por este programa. Sugerencia, nos dice Carlos, dar mini clases de física elemental como para entender más a la naturaleza. Gracias, nos dice. Gracias a él por la sugerencia y aceptamos, por supuesto, todas las sugerencias de ustedes. Seguimos. Cecilia Tolaba. Hola, Nora y equipo. Qué lindo verte. Feliz domingo para vos y todo el equipo. Tona Cuerva nos dice: buen día, Nora y equipo. Siempre escuchando tu programa. Gracias por tu gran aporte. Y Flor, también tenemos mensajes de los oyentes. ¿Es así? Hola, Nora, te seguimos, nos encanta tu programa desde México, mi marido y yo siempre lo disfrutamos, no nos lo perdemos nunca. Te mandamos felicitaciones por tu excelente programa. Silvia, desde México. Silvia, muchas gracias. Sí, muchas qué lindo, que vaya un abrazo fuerte hasta México. Y bueno, y todos aquellos que quieran seguir compartiendo sus mensajes con nosotros lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, a través del chat de YouTube o a través de estas direcciones de Twitter, @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. Ahora sí, Nora, si te parece, la segunda entrevista del día. Así es, y gracias a la magia de la radio podemos volar a México y también podemos volar al pasado, y especialmente de la mano de los investigadores que exploran incluso los misterios más recónditos del pasado, algunos no muy agradables ni muy felices. Y en este caso
tenemos el gusto de volver y de felicitar al equipo de argentino de antropología forense que acaba de cumplir 40 años de vida. Un equipo pionero no solo en la Argentina, sino en el mundo. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a uno de sus investigadores, a Silvana Turner. Antropóloga forense, magíster en Derechos Humanos e investigadora del equipo argentino de antropología forense. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la comunicación. Los agradecidos siempre nosotros de este lado de que nos dediquen unos minutos, y no queríamos dejar pasar este momento en que celebran nada menos que 40 años de vida. El equipo argentino de antropología forense se creó en 1984, sin antecedentes, porque no había habido un equipo multidisciplinario que se dedicara, como lo hacen ustedes, a investigar crímenes de lesa humanidad y que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bueno, sí, así es justamente el origen de nuestro equipo, que es una organización no gubernamental, tiene que ver con dar una respuesta urgente a los familiares, principalmente de las víctimas de las violaciones a derechos humanos, de la desaparición forzada concretamente, ¿no? Ocurrida en nuestro país en la última dictadura cívico-militar. Ese es el origen que da, digamos, de alguna manera el puntapié inicial a una disciplina que por supuesto existía, pero tiene la particularidad de nuestro país de ser precursora en cuanto a su aplicación a este tipo de contextos de violaciones a derechos humanos o violencia política. Concretamente, lo que hacemos con las técnicas de la arqueología y de la antropología inicialmente, luego por supuesto es un campo interdisciplinario que ha sumado muchas otras herramientas, es plantearnos la investigación, o sea, la búsqueda concretamente de los restos de las personas, su recuperación científica con las técnicas de la arqueología, su análisis con las técnicas de la antropología forense para, obviamente, intentar su identificación para ser restituidos a sus familias y también para aportar evidencia científica a los procesos de justicia en los casos que existen, ¿no? Aportando evidencia sobre, por ejemplo, la causa de muerte de esas personas. Claro, la ciencia forense, por supuesto que existía, pero como vos nos explicás, Silvana, no aplicada de esta manera. Y fue tan importante lo que hicieron que empezaron siendo 6 y ahora son 60, corregime si hay algún dato erróneo, y además empezaron trabajando en la Argentina, buscando restos de desaparecidos, tratando de encontrar los vestigios, de identificarlos, de comunicarse con las familias, de llevarle esa certeza dolorosa, pero por lo menos una certeza sobre el destino que habían tenido a sus familiares, pero además siguieron trabajando en muchísimos países, ¿no? Sí, de hecho, actualmente son también más de 60 la organización, el equipo ha crecido, desde ya a través de tantos años se han sumado incluso otras herramientas científicas que aportan tanto a la búsqueda como a la identificación. La más conocida, por supuesto, es la genética, ¿no? La genética forense para la recuperación de ADN de restos óseos, que es un desarrollo más reciente de los años 90, ¿no? Entonces eso, por supuesto, dio un avance importante a nuestra capacidad o a la capacidad científica de identificar por esta vía. Y lo mismo ha ocurrido en cuanto a la ampliación, digamos, de la demanda de la utilización de la antropología y la arqueología para el esclarecimiento de hechos de distinta índole. Y bueno, en primer lugar, ya en los años 80 también muchos otros países de nuestra región y también de Centroamérica y bueno, y del mundo también necesitaban, digamos, por otros tipos de procesos de violencia, recurrir a la antropología forense. Y es así que el EAF ha expandido, digamos, su trabajo de forma internacional y también en cuanto a las temáticas de abordaje, ¿no? Como por ejemplo también los casos de violencia institucional, casos que tienen que ver con la violencia que sufren los migrantes indocumentados, los pueblos originarios, en fin, la antropología forense, digamos, puede dar, aplicando las mismas técnicas, respuesta a distintos hechos, digamos, vinculados a la muerte y la desaparición de personas, ¿no? En contextos que responden a diferentes tipos de violencia.
Claro, uno cuando escucha arqueología piensa en el pasado remoto y ustedes trabajan en un pasado más cercano, pero a veces no, estamos viendo, los que nos siguen en YouTube o en la TDA o en Canal 20, vieron algunas imágenes de los casos que ustedes investigan, pero también investigan, en el caso, bueno, de los desaparecidos, habían ocurrido unos años antes de que se creara el equipo argentino de antropología forense, pero también investigaron masacres ocurridas hace mucho, ¿no? Como las masacres ocurridas en 1924 contra poblaciones nativas, ¿no? Sí, bueno, justamente esa temática es de reciente, el equipo se ha involucrado recientemente con la investigación del caso de la masacre de Napalpí en Chaco, como decías, ocurrida en 1924, y que, o sea, para aclarar, nosotros somos peritos ante la justicia, o sea, somos auxiliares que dan una información o una evaluación de tipo científica a un ámbito en el cual se está produciendo una investigación judicial o de una comisión de verdad o bien un tribunal que está llevando adelante un proceso en el cual nosotros aportamos esta evidencia, ¿no? Ese es el contexto en el cual podemos involucrarnos y eso ha ocurrido con el caso de Napalpí, así como ha habido otros casos de masacres a pueblos originarios, ¿no? Durante la constitución de nuestro Estado-Nación, y que estos casos, en particular el Napalpí, es un caso que ha tenido un fallo de la justicia en el marco de un proceso, de un juicio por la verdad. Entonces, es ahí donde hemos podido participar aportando evidencia científica, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros casos que están promoviéndose en este mismo formato de juicios por la verdad, como por ejemplo el caso de los fusilamientos y bueno, los conocidos como los hechos de la Patagonia rebelde o la Patagonia trágica, ¿no? Que también se promueve un proceso de estas características, un proceso de justicia por la verdad. ¿Cómo es el mecanismo, digamos, el equipo, cómo se hace para pedir la colaboración y la intervención del equipo argentino de antropología forense? ¿Los llama la justicia, los llama un gobierno, los puede convocar una organización no gubernamental? ¿Cómo es que ustedes se involucran en un caso? Bueno, sucede de todas esas maneras que mencionas. Originalmente fueron los familiares y las organizaciones de derechos humanos que promovieron como peritos de parte, digamos, ¿no? El involucramiento del EAF. Actualmente en Argentina es la propia justicia que nos convoca para casos específicos y principalmente para todo lo vinculado a los casos de lesa humanidad en Argentina. Luego, digamos, en lo que es el trabajo internacional, originalmente recibimos pedidos de otras organizaciones que conocían el trabajo de Argentina y se interesaron en aplicar estas herramientas. El EAF, bueno, es ya conocido por su trabajo y convocado también por instituciones de gobierno, por comisiones internacionales, ¿no? Como comisiones de la verdad, nacionales e internacionales, con los tribunales penales internacionales, como ha sido el caso de la participación en contextos de las investigaciones de Bosnia, ¿no? De los Balcanes. También organizaciones de derechos humanos internacionales, ¿no? Me refiero, no sé, Amnesty, la Cruz Roja, bueno, también Naciones Unidas, o sea, hay una variedad, digamos, bastante amplia de opciones por las cuales nos involucramos en investigaciones, pero siempre nuestro rol tiene que ver con la investigación de casos que por el tiempo transcurrido, desde que ocurrieron los hechos al momento en que puede investigarse, generalmente involucra el análisis y la búsqueda de restos óseos o ya restos que están en proceso, digamos, de esqueletización o ya en avanzado proceso de descomposición, ¿no? Esa es la diferencia entre un antropólogo forense y un médico o un patólogo forense, ¿no? Al momento del análisis. Nosotros trabajamos principalmente con restos óseos y no con cuerpos o con cadáveres frescos, ¿no? Claro. ¿Qué disciplinas? Vos mencionaste la genética, pero ¿qué tipo de indicios buscan ustedes cuando empiezan a trabajar en un caso?
Claro, lo primero, por supuesto, es reunir toda la investigación, toda la información a través de una investigación que puede ser, que reúne elementos testimoniales, documentales, ¿no? Esto hace a conocer los hechos y conocer a las víctimas, porque el objetivo es, por un lado, dar con esos sitios en donde han sido sus cuerpos desaparecidos. Generalmente en estos casos hay una intención de ocultar, ¿verdad?, los cuerpos, y es por eso que las búsquedas pueden ser dificultosas. Y otras herramientas como de la geofísica, de la geología, de las imágenes satelitales. Entonces se va sumando herramientas técnico-científicas que aportan en ese aspecto. La arqueología, concretamente, es el momento o la herramienta, la disciplina que más se involucra al momento de la excavación, ¿no?, de la recuperación, no solamente de los restos óseos, sino también de todo ese material que está asociado a los restos y que es una evidencia que posiblemente aporte a la investigación, así como también la forma en que los cuerpos se hallan en ese contexto en que han sido inhumados o depositados, ¿no? Entonces esa es la intervención fuerte de la arqueología, sumada, como digo, a un montón de disciplinas que depende de las características de los casos van a aportar. Luego ese material es trasladado a un laboratorio, decimos a una morgue o un lugar donde se estudian esos restos principalmente y se puede reconocer una edad aproximada, el sexo, la estatura, o sea, lo que llamamos el perfil biológico, o sea, los rasgos generales. Y luego se apunta a los rasgos particulares, como puede ser una ficha odontológica también, lesiones que la persona tuvo en vida y que dejan una huella a nivel óseo, que sumado con la genética van a compararse con la información que principalmente las familias nos dan sobre las víctimas. Y a partir de ahí se realizan, es posible en muchos casos la identificación, ¿no? Bueno, luego, por supuesto, esto implica otra instancia de nuestra participación tiene que ver con los procesos de justicia en donde somos peritos y damos nuestro testimonio ante los tribunales, ¿no? Y, por supuesto, los procesos de restitución a las familias que de alguna manera cierran este ciclo de búsqueda. Silvana, ¿quiere decir que ustedes, dado que son un equipo importante, 60 personas o más, en un determinado momento pueden estar trabajando en distintos casos simultáneamente o todos se abocan al mismo? No, justamente, bueno, como decía, el EAF ha crecido, se ha diversificado no solamente regionalmente, sino en el tipo de casos y actualmente las 60 personas que componen el equipo están distribuidas. Bueno, tenemos nuestra oficina principalmente y laboratorio en Argentina, en Buenos Aires, y el laboratorio de genética propio del EAF en la ciudad de Córdoba, pero también tenemos representación en otras provincias del país e incluso fuertemente estamos trabajando en México con casos que originariamente comenzó la participación vinculada a los casos de la violencia en la ciudad de Juárez contra mujeres, pero también eso se amplió a un proyecto que se vincula a la identificación de los migrantes fallecidos, muertos o asesinados en el contexto de este proceso migratorio, por ejemplo, y los casos también de violencia institucional o de crimen organizado, ¿no?, que son problemáticas que hemos incorporado ya hace unos años y por las cuales también nos convocan para aportar a las investigaciones. Silvana, no te puedo decir el orgullo que uno siente mientras te escucha hablar. Muchas veces y ahora en particular se insiste tanto en que solo hay que hacer ciencia capaz de derivar en productos, en patentes. Sin embargo, la ciencia es tan importante, no solo para producir tecnología, para terminar en un producto que se venda en un mostrador, sino para conocer la historia, para hacer, como en este caso, la identificación de personas desaparecidas o que han sido objeto de violaciones a los derechos humanos. Y eso no es un producto que se vende en ningún lado y es tan o más importante para las sociedades. La Argentina tiene el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, que fue pionero en el mundo y reconocido en el mundo por su tarea, y es reconocido en el mundo por su tarea, y realmente queremos rendirle nuestro pequeño homenaje, pero con toda la admiración posible por la tarea que además realizan con unos estándares éticos admirables.
Así que les mandamos un gran abrazo, quedamos siempre a disposición y, como decíamos, con un orgullo enorme por la tarea. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo y muchas gracias por difundir nuestra tarea. Estuvimos hablando con Silvana Turner. Ella es antropóloga forense, magíster en Derechos Humanos e investigadora del equipo argentino de antropología forense. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender con cada una de estas historias como siempre? Hoy tenemos, Sebastián, al neurólogo alemán Alois Alzheimer. ¿Lo reconocen? Seguro que conocen ese nombre. En 1906, cuando tenía 42 años, publicó el primer estudio dedicado a lo que hoy se conoce en todo el mundo como enfermedad de Alzheimer. Alois, que es una abreviatura de su nombre, Aloysius, nació en junio de 1864. De su infancia y su juventud casi no hay datos. Ingresó a estudiar medicina a los 23 y decidió su futuro luego de su residencia en un asilo mental de la ciudad de Frankfurt, en lo que hoy es Alemania. Allí tuvo una especial amistad profesional con el neurólogo Franz Nisi, quien desinteresadamente lo alentó a utilizar sus propios trabajos de patología cerebral para que llevara adelante sus investigaciones. Colaboración en la ciencia, admirable. Pasemos ahora a la parte clave de su vida. En noviembre de 1901, Alois se reunió con quien se convertiría en una de las pacientes más célebres de la historia de la medicina. Su nombre, Auguste Deter. Ella estaba internada en una clínica mental de Frankfurt porque, según su esposo, quien la había internado, veía cosas ocultas en lugares insólitos y además padecía estados de pérdida de memoria y delirios que a veces la llevaban a gritar durante horas en plena noche. Todo esto se completaba con un creciente delirio de persecución y lenguaje incoherente. Pasó a la historia el diálogo, al parecer el primero que se tiene registrado, que mantuvieron el paciente y su médico. A Alois le preguntó: ¿dónde se encuentra usted en este momento? Y Auguste le responde: estoy aquí y en todas partes, aquí y en este momento, pero yo no tengo ninguna culpa. Antes de que finalizara su almuerzo, Alois continúa con la entrevista. ¿Qué le gusta comer? Y la paciente le responde: espinacas. ¿Y qué está comiendo ahora?, le pregunta el médico, ¿no? Yo solamente como papas y también rábanos, le contesta la paciente. Esta singular paciente murió en abril de 1906 a los 55 años. Pero previamente, Alois Alzheimer pudo comprobar que ella no tuvo nunca idea del lugar en el que estaba en el momento de su muerte, ¿no?, ni del tiempo en el que vivía. Y una de las características que marcarían la descripción de la enfermedad es que olvidaba las cosas más recientes. Por ejemplo, un día Alois le pidió que escribiera su propio nombre. Auguste empezó a hacerlo muy concentrada hasta que de improviso explotó. Yo me extravié, estoy perdida. Había olvidado su nombre. Este tipo de episodios fue lo que llevó al especialista a llamar inicialmente enfermedad del olvido a esta dolencia que hoy conocemos como enfermedad de Alzheimer. Curiosamente, Alois Alzheimer también tuvo una vida corta. Murió en lo que hoy es Polonia en diciembre de 1915, cuando tenía apenas 51 años. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, Nora? Que Alois Alzheimer fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Muy bien, ya casi en el final compartimos algunos mensajes y uno en particular, bueno, la radio tiene esta magia, ¿no? No sabe uno quién está escuchando del otro lado. Recibimos un mensaje de Emma Lebosec, sobreviviente del centro clandestino de detención de la calle Bacacay. Ella es maestra y poeta y esto tiene para decirnos. Hola Nora, estoy viéndote y Silvana Turner, la antropóloga forense, estás hablando con ella sobre los primeros 40 años de la creación del equipo argentino de antropología forense, que para mí es un orgullo, son merecedores del Premio Nobel de la Paz y de todo lo que podamos dedicarle a ellos. Yo le dediqué un poema en mi libro Poemas Sobrevivientes. Los admiro muchísimo y especialmente le quiero mandar un saludo a Mako Somigliana. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a Emma, por supuesto, y a todos ustedes que compartieron y disfrutaron y participaron de esta hora de ciencia, salud y tecnología, como siempre, en Al Infinito y Más Allá, a través del Destape AM 1070. Nora, no nos queda más tiempo, lamentablemente, comenzamos la despedida. Nos vamos, tenemos que aterrizar. Muchísimas gracias a nuestra operadora, Florencia Trevino. En cámaras a Marco Arauz. En redes a Federico Pasos. A Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan todos los domingos haciendo este vuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una excelente semana, abríguense, cuídense de la gripe, lávense las manos y nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 12 en punto aquí en el Destape Radio.